a todas y todos quienes ingresaron recién. Andrea, si te parece, podemos ir comenzando. Sí, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí presentes. Mi nombre es Andrea Liuch, soy la directora del Núcleo de Estudios sobre Economía y Sociedad Regional, que tiene su sede en el Instituto IESOLP, de doble dependencia entre la Universidad Nacional de La Pampa y el CONICET. Y les damos la bienvenida a esta tercera charla en el marco de un ciclo que hemos titulado Intersecciones entre agendas de investigación y políticas públicas. Y en el día de hoy nuestra charla va a estar titulada Ciencia, Tecnología y Políticas Públicas para el Desarrollo. Quiero agradecer, por supuesto, a todos ustedes por estar presentes, pero también a Cecilia Gárgano, Claudio Bellini, a Luz Marina Lardone, que son nuestros expositores, y también a Federico Martocci, que ha sido quien ha organizado y va a coordinar este evento. Así que sin más, reiterando nuestro agradecimiento, le doy la palabra a Federico para iniciar formalmente este conversatorio. Gracias. Bueno, muchas gracias, Andrea. Como Andrea señalaba, este es el tercer conversatorio que vamos a desarrollar en el marco del ciclo Intersecciones entre Agendas de Investigación y Políticas Públicas. Y le agradecemos nuevamente a la doctora Cecilia Gárgano, la doctora Luz Lardone y el doctor Claudio Bellini, quienes nos acompañan, gentilmente se han sumado a esta actividad en el marco del ciclo que desarrollamos desde el núcleo. Bueno, y en esta oportunidad vamos a intercambiar, dialogar sobre ciencia, tecnología y políticas públicas para el desarrollo. El orden que vamos a desarrollar es el que tenemos allí en el flyer, y les vamos a solicitar, por favor, tener silenciados sus micrófonos. Vamos a hacer las presentaciones y luego vamos a habilitar un espacio de preguntas, intervenciones, que lo pueden hacer activando sus micrófonos oportunamente o también dejando sus comentarios o preguntas en el chat y nosotros se las transmitimos a quienes nos acompañan. Bueno, entonces, en primer lugar, voy a presentar a la doctora Cecilia Gárgano. Es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, investigadora adjunta del CONICET, con lugar de radicación en el Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Martín. Ella además es profesora adjunta en la Escuela de Humanidades de la UNSAM, directora del proyecto PICT, Ciencia y Política en Argentina, producción pública de semillas y apropiación privada de conocimientos, y asimismo coordina el programa de investigación Conflictos Socioambientales, Conocimientos y Políticas en el Mapa Extractivista Argentino. Se dedica especialmente al análisis de la producción de conocimiento científico orientado al espacio rural argentino, indagando con perspectiva histórica sus implicancias políticas y también socioambientales. Bueno, Cecilia, nuevamente agradecerte y te dejo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Gracias primero Andrea y Federico por la invitación a este espacio, gracias a Luz y a Claudio por compartir también esta instancia. Como adelantaba recién mientras hablábamos un poquito antes de comenzar, en esta oportunidad no voy a compartir una presentación, hay algo de la prolongación de esta virtualidad de 2 años ya, para quienes trabajamos en docencia y demás, que no sé cómo ustedes la están transitando. Yo cada vez desacoplo más la presentación al discurso, entonces dije, bueno, no está funcionando, no está sumando demasiado por ahí ese cansancio, así que bueno, me van a tener que tolerar así, sin presentar. Pensaba cuando trataba de armar la presentación, de qué puntos compartir hoy, en bueno, cómo abordar, ¿no?, esta tríada entre ciencia, desarrollo y políticas públicas, cómo abordarlas desde una perspectiva histórica, en mi caso como muy gentilmente presentaba Federico, mi perspectiva está sentada desde la historia reciente, digamos, y cada vez más mis colegas historiadoras y historiadores tal vez, pero cada vez hago historia más reciente, más de ayer. Entonces,
También sobre ese panorama más actual me voy a detener un poquito, y me interesaba pensar también en esta tríada, como decía al inicio, en función de esta experiencia que estamos atravesando, ¿no? Que seguramente tendrá una singularidad en el futuro y que qué lugar ocupa también en el marco de la pandemia. Y me interesaba entonces compartir con ustedes 3 ejes. El primero tiene que ver con pensar la noción de desarrollo. Vamos a abrir la caja negra, dirían los estudios sociales de la ciencia, de este concepto que sabemos está cargado históricamente de implicancias geopolíticas, económicas, culturales, y en donde podríamos traer diversas hitos o referencias para rastrearlo y para pensar su incidencia en el presente. Uno de ellos, el clásico, tiene que ver con aquel discurso de Truman en el 49, esta idea que se empieza a gestar en aquel momento del siglo XX en relación a cómo son pensadas las relaciones entre el norte y el sur global, y esa idea de desarrollo donde la ciencia y la tecnología ocupan un lugar destacado en una visión de tipo progresivo y lineal, ¿no? Donde las economías periféricas transitarán de la mano de estos desarrollos científicos y tecnológicos en la llegada a determinadas situaciones de progreso, un optimismo, ¿no? En torno a la producción tecnocientífica, que va a empezar a cambiar de signo con posterioridad a la Segunda Guerra y sucesivas. Perdón, no sé. Me parece que tenemos a alguien compartiéndonos pantalla, yo igual mientras puedo continuar. Bueno, decía entonces esta idea, ¿no? de repensar o de historizar la noción de desarrollo y sus implicancias. Podríamos detenernos en un montón de estos ítems, tenemos 15 minutos. Desde la década del 70, aquel informe también hoy clásico, ¿no? Los límites del crecimiento en el año 72, y la respuesta argentina y latinoamericana desde la Fundación Bariloche, también poniendo en agenda cierta necesidad o cierta derecho de las economías latinoamericanas de explotar sus propios recursos, digamos, y de que estos límites al crecimiento, y ahí la noción de crecimiento y desarrollo también sabemos que tienen un diálogo histórico complejo, pero de alguna forma un intento de poner en agenda la situación latinoamericana local y una discusión que hoy es muy actual, que nos enfrenta, nos hemos pasado la pandemia viendo en nuestro país solamente, ¿no? El avance de focos de incendios. En 2 años perdimos el equivalente a 7 veces la ciudad de Buenos Aires de la mano de incendios en distintas zonas del país, que están también atravesadas por la problemática del desmonte, que están atravesadas por la problemática de la dinámica productiva del agronegocio en general. Entonces digo, pensar hoy las nociones de desarrollo, a diferencia tal vez de discusiones en las décadas pasadas, en donde la cuestión por el desarrollo y la sustentabilidad ambiental podían transitar otros canales, creo que hoy en día la discusión por el desarrollo en lugar de las políticas públicas, en particular de la ciencia y la tecnología en estas dinámicas, es la misma discusión que la discusión en torno a las matrices productivas y los sucesivos intentos y logrados intentos de reprimarización de la economía, la explotación intensiva de lo que podemos llamar los bienes comunes naturales o los recursos naturales, según donde nos paremos. En este marco más general me interesaba compartir con ustedes algunas reflexiones que tienen que ver con pensar el rol de la ciencia y de la tecnología, en particular de la ciencia y la tecnología generadas con fondos estatales, en las dinámicas productivas del agro argentino. Y en ese sentido, haciendo un breve raconto histórico, podríamos pensar, de nuevo, los recortes temporales y las referencias podrían ser otras, pero podríamos pensar en algunos hitos o momentos nodales. Uno tiene que ver con este proyecto de exportación y de modernización rural que fue la Revolución Verde, ¿no? Iniciada en la década del 40, pero extendida en forma con más predominancia en la década del 60 y los 70, que obviamente, como en cualquier espacio rural y como cualquier proyecto definido
con criterios universalizantes las formas de instrumentación y las problemáticas que tuvo en los distintos espacios rurales fueron diversas en nuestro país, que en los distintos territorios, y al interior de nuestro país también. Un momento clave para pensar las transformaciones del agro argentino tiene también que ver con el quiebre, digamos que así como para el conjunto de la historia económica, social, política de nuestro país, instaura la última dictadura. En el caso del agro, no casualmente coincide con un proceso intenso de expansión de la frontera agrícola, de modernización rural, cuya contracara es la expulsión de miles de productores del campo, la intensificación de los problemas sociales, la generación de nuevas problemáticas ambientales que van a ir cobrando mayor y nuevas dimensiones en la década siguiente, cuando se instaure el capítulo neoliberal de la agricultura argentina, en un marco que, como sabemos, repongo simplemente estas cuestiones muy brevemente, porque también tienen que ver con pensar el Estado y pensar la ciencia. Todo un entramado de regulaciones a la producción agropecuaria que se comienza a desmantelar en los 70, se desmantela en forma mucho más exitosa en los 90, y todo un entramado también regulatorio dedicado a este sector en particular que se va a generar en los años 90 cuando comience la agricultura transgénica. Entonces, en este panorama temporal hay, digamos, por un lado, pensar desde hoy, ¿no?, cómo aparece, cómo es recuperado el pasado reciente en las experiencias de modernización rural actuales, qué rol ocupa en esas experiencias modernizantes la ciencia y la tecnología, y ahí lo que vemos es que tanto desde las políticas públicas como desde los discursos tecnocientíficos se apela en una gran cantidad de espacios de investigación y de desarrollo científicos concretos a ideas que son propias de la Revolución Verde, por ejemplo, la necesidad de tecnificar la producción rural para combatir el hambre. Se establecen estas genealogías o estas líneas de continuidad en donde la producción, conocimiento intensiva de generación de mercancías agrarias o cultivos modificados, buena parte de esos discursos, de los discursos que promueven este tipo de producción, suelen trazar una continuidad que se remonta inclusive a los orígenes de la agricultura, ¿no? Esta idea de plantear que el mejoramiento sobre los cultivos se hace desde tiempos, digamos, desde el comienzo de la agricultura, y que en realidad lo que se ha hecho es una progresiva mejora en las técnicas, pero que en términos esenciales hay una continuidad sí con prácticas históricas, y al mismo tiempo vemos que esa continuidad en los discursos y en las políticas, tuvimos este año a las puertas del lanzamiento de la primera variedad de trigo transgénica del mundo, hecha en Argentina, tiene esta recuperación hacia atrás, pero al mismo tiempo omite experiencias también históricas ligadas a, bueno, los aspectos críticos de estos procesos modernizantes en el agro, ¿no?, que han sido algunos de ellos muy reconocidos y del ámbito académico, pensando en tiempos de la Revolución Verde, lo que fue el libro Primavera Silenciosa de Carson, ¿no?, esta bióloga que puso la agenda, la militancia. Pero yéndonos a nuestro territorio y a las últimas 3-4 décadas de expansión de la agricultura, de esta agricultura en Argentina, también hay una gran cantidad de revisión, tanto de literatura académica local, como de experiencias de poblaciones afectadas por las dinámicas territoriales, sociales y ambientales, de estas prácticas productivas intensivas en un paradigma químico consolidado a lo largo de los años, que no son recuperadas, ¿no?, para pensar nuevas estrategias de modernización rural. Entonces, en esa línea de lo que se recupera del pasado y lo que se omite, también me pareció interesante pensar cuál es el rol de las políticas públicas y de la producción de conocimiento hoy. Por otro lado, y recuperando, ¿no?, esta pregunta en torno a de qué manera operó la ciencia, qué rol le ocupó a la ciencia estatal en tiempos de pandemia, que sabemos ha habido una gran cantidad de ámbitos de investigación
dedicados día y noche al combate, a la generación de herramientas para paliar la pandemia y demás. Bueno, también ha sido un periodo en donde, como mencionaba al comienzo, haciendo alusión al avance de los incendios y de los desmontes, las actividades extractivas que forman parte del eje del patrón de acumulación de capital en nuestro país se han visto intensificadas, el agronegocio también, ¿no? Entonces, en ese marco, en donde por un lado la cuestión ambiental o socioambiental genera cada vez mayor espacio mediático, ¿no? Y por ahí tenemos contacto con ciertos discursos de algunos colectivos, como pueden ser algunos grupos de jóvenes, o con algunos discursos más internacionales, de organismos o de referentes que de alguna forma ganan la agenda pública. Sin embargo, cuando pensamos este tipo de problemáticas a nivel local, pareciera ser que hay una discusión, que es la del desarrollo, que es la de la producción de conocimientos, y hay otra escindida, que es la de la problemática, digamos, la de los efectos de esta matriz productiva, ¿no? Como si pudiéramos abordar en forma separada o por canales paralelos la pregunta en torno a cómo y qué producimos en Argentina y qué rol ocupa el conocimiento en industrias que sabemos que son intensivas en conocimiento, la producción de cultivos mejorados, y bueno, los efectos que están indisolublemente atados a estas formas de producción, efectos que son socioterritoriales, que son culturales, que son sanitarios. Podríamos hablar mucho tiempo de cuáles son. Cecilia, sí, siendo justo con tu pedido, te quedan unos 3-4 minutos. Dale, bueno. Entonces, en este marco de preocupaciones, que para mí además tiene que ver con un recorrido, digamos, con cómo empecé yo la investigación académica y qué temáticas estoy trabajando, me interesaba pensar qué rol está ocupando la ciencia y la tecnología hoy en la producción específica del espacio rural, que voy a mencionar solamente estos puntos, no les voy a comentar cada uno de ellos, en todo caso quedan para el intercambio. Uno tiene que ver con la noción de conocimiento útil, ¿no? A diferencia de los postulados cientificistas que planteaban esta cuestión de, bueno, una ciencia puramente neutral, directamente asociada únicamente a la producción de conocimiento científico, hay un pedido insistente por generar un conocimiento que sea útil, y por útil se entiende articulado al sector productivo. En el caso del agro, la pregunta es de qué manera esta apelación a este tipo de conocimiento genera una cierta idea de universales. Ese sector productivo serían todos los productores, sería el agro en general, habría beneficios para el conjunto de la sociedad argentina. Y en realidad, detrás de eso nos falta discutir cuáles son las implicancias concretas, digamos, si toda producción de conocimiento tiene siempre implicancias, porque es una práctica social, bueno, ¿para quién y para qué se está produciendo ciencia desde ámbitos estatales en relación al sector rural? Y lo podríamos pensar en otro sector. Atado a esto, y muy rápidamente, podríamos discutir cuál es la lógica implicada en los convenios de vinculación tecnológica que articulan Estado y empresas. Podríamos discutir también qué rol cumple la evidencia científica, de qué manera es conceptualizada en las agendas de investigación, si esa conceptualización es similar en los ámbitos regulatorios que tienen que aprobar estos, por ejemplo, en el caso de los cultivos y los insumos asociados, y en el caso de los reclamos de la población afectada, que apela todo el tiempo a la ciencia en sus reclamos. Y que no es, digamos, adelanto, después de que lo discutimos, no es para nada similar las formas en las que se construye esta evidencia en distintos ámbitos. Y por otro lado, y muy directamente vinculado a esto, pensar que las formas en las que se construyen las agendas de investigación científica mirando al sector rural generan incorporaciones asimétricas de enfoques, tanto enfoques científicos de las ciencias humanas, pero también de las ciencias exactas y naturales, por ejemplo, las miradas críticas al agronegocio que se vienen desplegando en forma insistente, en general no dialogan con estas agendas que son las que intervienen en forma directa en la generación de estos cultivos o paquetes tecnológicos, pero también hay una incorporación asimétrica de voces de la sociedad civil, porque por ejemplo si miramos al INTA o si miramos al CONICET, hay actores de la sociedad civil que allí tienen voz y voto, y actores que no. ¿Sí? La agricultura familiar, por ejemplo, no tiene ninguna capacidad de intervenir en la orientación de estas agendas. Bueno, en definitiva, pensar que la manera en la que se organiza la producción del conocimiento científico, si queremos
instaurarlo en el marco de una discusión colectiva, plural, y cuestionar una idea de desarrollo que nos enfrente la depredación de nuestros territorios en términos ambientales y sociales con la generación de economías robustas, también deberá preguntarse cuáles son las voces que allí inciden, si tienen que ser solamente científicas o no, cuáles del ámbito científico están incorporadas, de qué manera hay un diálogo entre ellas. Bueno, en definitiva, tratar de pensar en cómo democratizar estos procesos de producción del saber en nuestro país. Gracias. Gracias a vos, Cecilia, muy clara la presentación, perfecto con el tiempo, así que excelente. Bueno, le vamos a dar entonces ahora la palabra al doctor Claudio Bellini. Claudio es, lo presento rápidamente, Claudio es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET y del Instituto de Historia Argentina y Americana, doctor Emilio Ravignani. Se desempeña como profesor adjunto en las facultades de Ciencias Económicas y Filosofía y Letras de la UBA. Ha dictado cursos de grado y posgrado en diferentes universidades del país y también en el exterior. Ha sido profesor invitado en diferentes universidades, entre ellas la Universidad de Stanford, y es autor de una importante producción bibliográfica, para mencionar solo algunos de los principales libros, cuyos títulos son La industria peronista, 1946-1955, Políticas Públicas y Cambio Estructural, EDASA 2009, Convenciendo al Capital, Peronismo, Burocracia, Empresarios y Política Industrial, 1943-1955, por Imago Mundi en 2014, y actualmente ha compilado junto con Aníbal Jáuregui Desafíos a la Innovación, Intervención del Estado e Industrialización en la Argentina, 1930-2001, por la editorial TC. Claudio, te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecerles a Andrea y a vos, Federico, por la invitación. Y por supuesto a quienes están junto conmigo en el panel, Cecilia y Luz. Simplemente yo me propongo hacer un raconto histórico sobre la relación entre Estado, industria y políticas públicas vinculadas a la problemática también de las políticas científicas y tecnológicas. Yo no he trabajado estrictamente sobre políticas científicas y tecnológicas vinculadas a la industria, sino más sobre políticas industriales, pero creo que es un campo todavía bien interesante como para explorar desde una perspectiva histórica, porque conocemos poco sobre ese tema. Así que me propongo hacer un breve raconto, diríamos, de ese proceso, el proceso de industrialización vinculado a estas cuestiones, y presentar algunas preguntas. Bueno, si bien sabemos que la industrialización en la Argentina reconoce orígenes lejanos, similares a los de otras economías más grandes de América Latina, hablando particularmente de crecimiento industrial, muy similar a lo que ha sucedido en México y Brasil. La economía primaria exportadora impulsó de alguna manera ese crecimiento industrial que fue la base al mismo tiempo de lo que después se convirtió a partir de los años 20 y 30 en el denominado modelo de industrialización sustitutiva de importaciones, bien conocido, bien analizado por la historiografía latinoamericana. Se trató de un modelo de desarrollo particularmente que tuvo sus particularidades en América Latina, fundamentalmente, muy diferente de otros modelos de desarrollo de los países que se industrializaron más tardíamente. Un modelo de desarrollo además que se inició más tempranamente que el grupo de países que se industrializó en la segunda mitad del siglo XX y que son las últimas naciones que se incorporaron dentro del grupo de países industrializados. Ese modelo de industrialización sustitutiva de importaciones ha recibido diferentes críticas e impugnaciones a lo largo de toda su trayectoria. Una de esas críticas e impugnaciones, no voy a presentar todas, pero sí una de ellas,
refiere precisamente a los comportamientos del sector manufacturero y particularmente de la élite económica en torno de la inversión en el sector industrial, y fundamentalmente a la vinculación entre ese sector industrial que maduró a partir de los años 30 y el sector científico-tecnológico. Y autores como Norstedt o Jorge Sábato, han señalado, por ejemplo, que este modelo habría representado de alguna manera, o habría exhibido también esa gran capacidad de adaptación de la élite económica y de la economía argentina a las nuevas condiciones ofrecidas por la economía internacional. Pero otros autores también, como Fernando Feinsilber, un economista chileno fallecido a principios de los años 90, también realizó una crítica aguda del proceso de industrialización latinoamericano, mostrando de alguna manera las falencias de la sustitución de importaciones y encontrando como una de las causas de esa falencia del proceso de industrialización la débil vocación industrial de las burguesías o de los sectores dominantes en América Latina. Al mismo tiempo, Feinsilber también ha acentuado particularmente un tema que ha sido muy discutido en la historiografía y en la economía sobre la industrialización sustitutiva, que está vinculada a los problemas de la dependencia tecnológica del sector industrial en América Latina, e incluso a la adaptación de tecnologías particularmente no aptas a las condiciones latinoamericanas. Pero déjenme presentarles algunas cuestiones vinculadas a las relaciones, a lo que yo puedo presentar ahora, de las relaciones entre las políticas industriales, científicas y tecnológicas en Argentina en una perspectiva histórica. En trabajos relativamente recientes, historiadores y economistas han tendido, sobre la historia económica latinoamericana, han tendido a presentar, diríamos así, este periodo y a rebautizarlo como un periodo de industrialización orientada por el Estado, ordenada por el Estado, o dirigida por el Estado, más precisamente. El término es bastante interesante para repensar precisamente ese proceso de industrialización, pero debo decir que no hay demasiado consenso en la historiografía latinoamericana acerca del momento en que realmente hubo una relación positiva, virtuosa entre el Estado y el sector industrial en el largo plazo. Para muchos economistas, sobre todo hasta los años 60, no se puede hablar de políticas industriales ni siquiera, y mucho menos de una relación entre los sistemas científicos, tecnológicos y el sector manufacturero. Y para algunos historiadores, diríamos, el proceso de maduración de políticas públicas relacionadas con el fomento del sector industrial, con el fomento de la inversión y de las transformaciones productivas y tecnológicas del sector manufacturero, tampoco, digamos, maduraron hasta los años 60. De una perspectiva más histórica, que tiende a pensar, digamos así, qué es lo que podemos entender por políticas públicas, políticas industriales en su contexto histórico, yo me permito mencionar para el caso de la Argentina, no soy yo únicamente el que sostiene esto, que de alguna manera en los años 40 emergió, en el periodo peronista, emergió una especie de política industrial rudimentaria, si ustedes quieren, ¿no? Es decir, una serie de incentivos que se marcaban dentro de lo que entonces se consideraba una ideología industrialista, si ustedes tienen una idea acerca de lo que debía ser el crecimiento industrial en la Argentina. En un periodo que es anterior a la formulación de las teorías del desarrollo económico y fundamentalmente anterior también a la formulación de la teoría de la CEPAL, que de alguna manera vino a justificar teóricamente la industrialización o procesos de cambio estructural que estaban padeciendo las economías latinoamericanas desde al menos 15 o 20 años antes, por lo menos las más grandes economías latinoamericanas. Recordemos que la CEPAL se fundó en 1949 y que la tesis de Prebisch también se formuló en torno de esos años. No solamente la CEPAL vino a justificar la industrialización, sino que también ofreció un conjunto de diagnósticos y al mismo tiempo de instrumentos y de políticas que se suponían que podían ser favorables para alentar un desarrollo industrial más integrado, pero al mismo tiempo
capaz de lograr en el largo plazo cierta competitividad en el comercio internacional. Yo decía que para el periodo peronista o para la historia argentina, a mí me parece que en los comienzos de una política industrial uno podría ubicarla precisamente en esos años, particularmente a mediados de los años 40, cuando se fundaron los primeros intentos estatales de crear instituciones vinculadas a estas cuestiones, como fue la Secretaría de Industria. Entonces, la creación de un instituto tecnológico, 10 años antes del surgimiento del INTI, en 1957, 57, sí, creo que no me equivoco, y la sanción de un primer régimen de promoción industrial. Todo ello con características propias de los años 40, es decir, previas entonces al desarrollo de esas ideas vinculadas a la CEPAL y en general a las teorías del desarrollo de los países subdesarrollados o a las economías latinoamericanas. En todo ese periodo, uno debería decir que hubo una débil articulación entre el sector industrial, el sector manufacturero, más allá del debate acerca de si hubo mayor o menor crecimiento industrial, y el sector científico-tecnológico. Porque el sector científico-tecnológico también, me parece a mí, y para discutirlo, no soy un especialista en el tema, estaba en un proceso también inicial de constitución. Recordemos, bueno, yo acabo de mencionar el Instituto Tecnológico, creado en 1944, pero recordemos que durante el periodo peronista se funda una especie de antecedente del CONICET, del cual sabemos muy poco en realidad en cuanto a su funcionamiento, una institución mucho más central para el desarrollo económico argentino, que fue la CONEA, la Comisión Nacional de Energía Atómica, creada en 1950, y ya más tardíamente, en la segunda mitad de los años 50, el INTA, que sí ha tenido, acá Cecilia nos puede hablar seguramente mucho mejor que yo del tema, tenido una relación mucho más virtuosa con el agro pampeano, y podríamos discutir sobre qué tipo de relación constituyó esa, que el INTI, ¿no? Del cual también conocemos bastante poco. Curiosamente, no tenemos aproximaciones históricas a las relaciones entre el INTI y el sector manufacturero en el agro. De manera tal que se trata de un momento inicial. En ese momento inicial, debo decir también que las políticas peronistas fueron políticas, en general las políticas industriales, de escasa selectividad, porque estuvieron enmarcadas dentro de políticas comerciales, y particularmente políticas de administración del comercio exterior, que estaban signadas sobre todo por el problema del estrangulamiento del sector externo, signadas fundamentalmente por lo que hoy se conoce la restricción externa, es decir, problemas en el balance de pagos que obligaban a seleccionar y a prohibir o limitar las importaciones de ciertos artículos y por lo tanto a fomentar la sustitución interna. En la Argentina, lo mismo que en América Latina, en los años 40 o en los 60, no se encuentra tampoco el tipo de políticas de desarrollo propias en los países del sudeste asiático, de la segunda posguerra, con la selección de grupos económicos o de determinados agentes económicos con los cuales esos estados apostaron para el desarrollo virtuoso y sobre todo la creación de los denominados campeones nacionales. Después podemos discutir un poquito esto, pero se trató de políticas industriales y tecnológicas mucho más efectivas en términos de la inserción internacional de esos sectores manufactureros. Estamos hablando de los países del sudeste asiático dentro de una amplia gama, mucho más variada que la de América Latina. El único caso más o menos cercano, en el caso de la Argentina, fue la experiencia de ICA, de la cual después podemos hablar, pero siempre dentro de un modelo de industrialización orientado al mercado interno, con las limitaciones que eso tiene, y eso nos lleva al mismo tiempo a plantearnos también una discusión sobre la bibliografía acerca del desarrollo tardío y muy tardío, y las relaciones entre el modelo de la ICI y ese desarrollo tardío, ¿no? Ese enfoque inicial, digamos así, de lenta construcción de algunas instituciones vinculadas al sistema científico-tecnológico y al mismo tiempo de progresiva definición de ciertas políticas industriales en el marco de la restricción generada por el sector externo, se transformó en los años 60, es decir, en el comienzo de lo que va a ser la época dorada de la sustitución de importaciones, cuando ese enfoque fue desplazado por un enfoque que uno podría denominar como enfoque ingenuo de
la relación entre tecnología e industrialización. Esto es bastante conocido y tiene que ver con el proyecto desarrollista definido por Frondizi y Frigerio, que pensaron y diagnosticaron que el problema de la economía argentina era la escasa capacidad de ahorro y el atraso tecnológico, y pensaron que obviamente eso podía ser resuelto a través de la apertura de la economía al ingreso de empresas transnacionales que iban a, simplemente por su radicación en el país, iban a lograr achicar la brecha tecnológica que la industria argentina tenía con los sectores industriales de los países centrales. Esa mirada ingenua, como sabemos... Claudio, sí. Perdón, unos 3-4 minutos te quedan aproximadamente, más o menos. Calculé mal los tiempos entonces, pero vamos más rápido. Entonces, esa mirada ingenua, digo, sin embargo, alentó un proceso de transformación estructural del sector manufacturero que fue la base de la etapa de oro de la ICE. Pero generó otro problema, el de la dependencia tecnológica, que fue tematizado y problematizado en los años 60 y comienzos de los 70. Además de otras cuestiones económicas de las cuales ahora no me voy a referir. Políticas industriales algo más selectivas e intensivas en cuanto a la búsqueda de la integración vertical del sector industrial se aplicaron a finales de los años 60, comienzos de los 70, y tendieron a reforzar algunos de los problemas del sector industrial, vinculados a agravar las desventajas competitivas del sector industrial. No obstante, hubo, de todas maneras, políticas comerciales, y particularmente cambiarias y financieras, que alentaron, por ejemplo, las exportaciones de manufactura. De cualquier manera, en todo ese periodo, diversos análisis han mostrado, a partir del denominado paradigma del aprendizaje tecnológico, cómo se produjo cierta maduración de capacidades tecnológicas y productivas. No demasiado vinculadas al sistema científico-tecnológico, pero sí asociadas a los procesos de incorporación y adaptación de tecnologías a los procesos de producción local, tanto de empresas transnacionales como de empresas nacionales. Y eso también está en la base de la maduración y de las capacidades crecientes del sector industrial como para exportar. El sector industrial, y me interrumpís, Federico, si me excedo, que terminó, digamos que a mediados de los años 70, era un sector industrial algo más competitivo, aunque seguía siendo un sector deficitario en términos del balance sectorial. Bueno, por allí tenemos toda la serie de trabajos de Jorge Katz sobre estas cuestiones, incluso en la época, que muestran efectivamente a nivel micro cómo se producían esos procesos de cambio tecnológico. Simplemente déjenme decirles que estas cuestiones de la dependencia tecnológica, más cuestiones del desequilibrio del sector industrial y sobre todo su demanda de divisas, fueron la base de cuestionamiento de ese modelo. Y sobre la base de ese modelo se pasó precisamente a cambios fundamentales que afectaron a la economía argentina en el último tercio del siglo XX y que estuvieron vinculadas con una transformación del entorno macroeconómico en el cual se había desenvuelto el sector industrial argentino a partir de la apertura de la economía, tanto la de Martínez de Hoz, muy breve, como la de el menemismo. Déjenme cerrar un poquito con esto, si todavía tengo un minutito más. La industria argentina que tenemos hoy, digamos, esa apertura de la economía, se dio en el marco de transformaciones a nivel tecnológico internacionales muy importantes con el paso del modelo fordista al modelo toyotista, y en el marco de un entorno macroeconómico local muy negativo que castigaba no solamente al sector manufacturero, sino al conjunto del sector productivo. Esas transformaciones maduraron en los años 90 cuando tenemos como resultado un sector industrial mucho más pequeño, desarticulado, paradójicamente mucho más dependiente de las importaciones. La función de producción del sector manufacturero aún hoy, porque de alguna manera es heredero de esas transformaciones, es mucho más dependiente de las importaciones que en el pasado, que en el modelo de la ICI, que había sido fuertemente cuestionado. Y al mismo tiempo eso hizo que ese modelo de valorización financiera, como a veces se lo denomina, o de apertura de la economía comercial y financiera, hizo menos virtuosa la vinculación entre el sector productivo y el sector científico-tecnológico. Básicamente porque se retornaba la creencia de la posibilidad de que con la apertura de la economía
subsistieran solamente algunos sectores industriales que eran capaces de competir, y que eran capaces de competir sobre la base fundamentalmente de la importación de manufacturas, de la importación de tecnología, desde una perspectiva en donde la importación de tecnología o el cambio tecnológico es visto simplemente como un proceso de adquisición más desde la mirada neoclásica. Solamente digo una cosita, si tengo un minutito, Federico. Tenemos Dale, Claudio, un minutito más, adelante. una paradoja de la economía argentina reciente, simplemente para cerrar, quedaron muchas cuestiones en el camino, que era de una economía argentina que muestra, y aquí podemos debatir bastante, una mejora en cuanto a la inversión en investigación y desarrollo, particularmente pública. Digamos, si uno ve las estadísticas del Banco Mundial, ve efectivamente esa mejora a partir del 2007 y hasta mediados de la última década, pero con una brecha todavía importante, no solamente con los países centrales, sino con Brasil. Y allí entraríamos a discutir las cuestiones del sector privado y de la industria, obviamente en su articulación con el sector científico-tecnológico. Y al mismo tiempo algo que conocemos y que es más dramático para el crecimiento de la economía argentina, que es una tendencia a la caída mucho más profunda de la inversión sobre el PBI, ¿no? Que muestra en la última década niveles muy inferiores a los niveles de reposición de ese capital fijo del sector, de la economía en su conjunto, y por lo tanto que plantea una dura perspectiva para el crecimiento futuro. Bueno, me detengo aquí entonces. Gracias, y perdón por lo largo. No, muchas gracias a vos, Claudio. Es difícil sintetizar, lo entendemos perfectamente, así que te agradecemos, y no me cabe duda que vamos a poder retomar en los comentarios y preguntas aspectos que quizá no pudiste desarrollar. Bueno, pasamos entonces a la última presentación, que es la de la doctora Luz Marina Lardone. Luz es directora general de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica del Gobierno de la provincia de La Pampa, y además integra el directorio de CONICET en representación de los organismos de ciencia y tecnología de los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ella es doctora en estudios de la sociedad y la cultura, especializada en producción de conocimientos científicos, tecnológicos y relaciones de poder, y además magíster scientiae en comunicación, ambos por la Universidad de Costa Rica, y además es licenciada en comunicación social por la Universidad Nacional de La Plata. Es docente en la Universidad Nacional de La Pampa, dirige y codirige trabajos de grado y de posgrado, y es autora de diversos artículos y publicaciones, entre ellos libros, capítulos de libros, en temáticas asociadas a la producción y gestión de conocimientos y las relaciones de poder, género y territorios digitales. Es compiladora y editora de publicaciones sobre gestión del desarrollo desde una perspectiva integral, inter y transdisciplinar. Muchas gracias, Luz, por sumarte, al igual que Cecilia y Claudio, y te dejo la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, en realidad al instituto, pero en particular a Andrea, a vos, Fede, saludo también a María Silvia que está por ahí. Yo, a diferencia de mis dos compañeros que me precedieron, sí tengo presentación, y por una cuestión de que tengo que ordenar mi cabeza, porque si no puedo estar hablando más de la cuenta. Entonces, voy a compartir una presentación con ustedes, y de todas maneras, atenta a que me digan respecto al tiempo. No sé si se ve ahí. Se ve perfecto, sí. Bueno, la primera cosa que me interesa remarcar es desde dónde vengo, ¿no? Mi formación tiene que ver básicamente con los estudios postcoloniales latinoamericanos, y desde ahí hablo, soy de donde pienso, y soy de todos estos lugares, de un pueblo pequeño de La Pampa, del norte productivo de la provincia, del paso por la Universidad de La Plata, de mi huella, mi trayectoria en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, de haber vivido en un país centroamericano, de ser docente en la Universidad Nacional y de ser parte integrante del CONICET, pero sobre todo
remarcar estas dos últimas, ¿no? De ser parte de un gobierno provincial y a su vez representar a las áreas de ciencia y tecnología en un espacio de política institucional. Entonces, desde ese lugar es desde donde hago una propuesta. La propuesta tiene que ver con 3 ¿no? Intersecciones, da el nombre al ciclo, y del cual esta charla es parte. A mí me gusta hablar de interrelaciones, entonces voy a sumar a las intersecciones las interrelaciones, y también me gustan mucho los interrogantes. Entonces, la propuesta va a tener 2 momentos, uno donde yo voy a no a profundizar, sino a tratar de poner en relación algunos conceptos, y luego a hacer una propuesta para que, sumado a lo que expusieron Claudio y Cecilia, podamos hacernos más preguntas y tratar de encontrar algunas aproximaciones. También mis compañeros hablaron de desarrollos de agendas de políticas públicas de ciencias y de tecnologías. Esas son las interrelaciones a donde me voy a meter. En principio, si hay algo que es político y que nos ha atravesado a lo largo de nuestra historia, sobre todo del último siglo, tiene que ver con los derechos humanos universales, escritos o propuestos en el año 48, donde básicamente cuando se habla de la producción del conocimiento científico, me gusta esta frase donde dice que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Yo voy a dar vuelta y voy a llegar al final de la presentación a poner en cuestión este postulado de los derechos humanos universales. Poner en cuestión no significa necesariamente tener una posición en contra, sino lo vamos a analizar. Los conocimientos científicos tecnológicos ya no parecen ser competencia exclusiva de los sectores que tradicionalmente se han identificado. Alguien mencionaba por ahí el cientificismo, ¿no? Esta manera de entender las universalidades, de hablar de cómo se reproducen los caracoles de Tanzania igual que los caracoles de La Pampa, y todo vale de no tener en cuenta, digamos, lo contextual. Entonces, en función también de esos cambios o de esos sectores históricos y tradicionales con cierta competencia y cierta legitimidad, cuáles han sido y cuáles son en la actualidad esos sectores, si se amplió o no el número de actores vinculados a lo que en el imaginario se instala, y habría que ver cuál imaginario y de qué manera. Por ahí está Romina, alguien con quien estamos trabajando, que está indagando sobre lo científico en los imaginarios, sobre todo de estos lares pampeanos. Entonces, ¿qué estamos entendiendo por esto de lo científico? Y a su vez, ¿qué tienen que ver? Y un poco lo planteaba Cecilia, ese desarrollo, y también Claudio, ese desarrollo que necesita ser revisado, por lo menos desde los lineamientos más legítimos o más legitimados y más hegemónicos, si se quiere, y todo lo que implican esas múltiples dimensiones del desarrollo. Entonces, a mi entender, ese desarrollo debe perfilarse como socialmente justo, económicamente viable, ambientalmente sostenible y tecnológicamente soberano. Hablábamos entonces de estas múltiples dimensiones del desarrollo y el vínculo o la interrelación con la producción de los conocimientos científicos, que también lo planteaba Cecilia, y cómo son constitutivos, y en su momento han sido de alguna manera incluso brazos operativos, decimos nosotros. Se habló de la Revolución Verde, hay un trabajo, Claudio marcaba el surgimiento de las instituciones, el INTA en el 56 viene a dar cuenta precisamente de cómo operativizar esas macropolíticas que tenían que ver con producir más a cualquier escala, digamos, ¿no? Bueno, era otro contexto mundial, pero para no irme, entonces determinan un modelo X de desarrollo, y eso hace que el conocimiento científico se inscriba de plano en el campo de lo político. Tomo solamente, no voy a profundizar, insisto, me quiero centrar en las interrelaciones, lo que entendemos por política pública, ¿no? Un conjunto de iniciativas y respuestas que pueden estar manifiestas o explícitas, y que permiten inferir cuál es la posición que el Estado va a tomar frente a una determinada cuestión, a un determinado tópico, a un determinado aspecto. Y a su vez atañe a sectores significativos de la sociedad. En la Argentina en general
en lo que tiene que ver con ciencia y tecnología, y alguien lo ha marcado por ahí, ha variado este rol del Estado, ha oscilado. Y yo lo voy a poner en términos pendulares porque estamos muy acostumbrados, y creo que eso es parte de la deconstrucción que podemos llegar a proponer, de los movimientos pendulares, ¿no? Hacia un lado o hacia el otro, y todo el tiempo estamos entre lo dicotómico, y lo dicotómico per se excluye mutuamente, ¿no? Durante mucho tiempo se definían, pero también se excluyen. Entonces, digo, hoy no estamos en tiempos de blancos y negros, más bien estamos en tiempos de muchos colores, y en función de esa diversidad en la que nos movemos cotidianamente tenemos que trabajar. Entonces, este Estado que ha oscilado entre la intervención y el dejar hacer, y en el medio un amplio espectro de colores. Ahora, una cosa son las políticas públicas en general, y otras cosas son las políticas públicas destinadas a ciencia y tecnología. Y entiendo y diferencio que cuando uno habla de políticas públicas de ciencia y tecnología, no son las mismas políticas desde las instituciones del Estado, dedicadas, como se mencionaba también, al CONICET, o al INTA, o al INTI, o a las universidades, que lo que podemos entender desde las políticas públicas desde los estados, o desde el Estado. Entonces, tomo esta referencia a las políticas públicas de CIT como un conjunto de medidas colectivas, que a su vez, fíjense el año, ¿no? Es del año 77, se mencionaba por ahí también la creación de los organismos, de los institutos, el estatuto del CONICET, que es de la década del 70, ahora voy a pasar por el CONICET. Entonces, son medidas colectivas tomadas por un gobierno para impulsar el desarrollo de la investigación científica tecnológica, o sea, hacia adentro del sistema, y por el otro lado, emplear los resultados de estas investigaciones para alcanzar amplios objetivos políticos, ¿no? Volvemos sobre esto de el conocimiento científico como un asunto político. Dice Lander, uno de los autores de los estudios postcoloniales, que los asuntos que pueden incidir en la vida del planeta a corto o largo plazo se convierten en políticos. Desde ahí, digamos, partimos de la base de que la ciencia y la tecnología son asuntos políticos que no aluden necesaria ni se dirimen dicotómicamente entre algo que puede ser la cientificación de la política o la politización de la ciencia, que solemos caer en estos dilemas que muchas veces nos dejan encorsetados entre qué significa uno y qué significa el otro, y en realidad la riqueza, me parece a mí, en lo personal, está en ver qué hay de uno y qué hay de otro, y en todo caso repensarlos desde un pensamiento crítico. Vuelvo nuevamente a buscar la interrelación entre los conceptos, y me vengo a la actualidad, ¿no? La actualidad, o en un pasado cercano, donde muchas de las políticas públicas de ciencia y tecnología a nivel estatal quedaban plasmadas en lo que fue la construcción del Plan Nacional Argentina Innovadora 2020, donde se marcaban los lineamientos. Y ahora vamos a ver qué relación tiene esto con la producción de conocimientos científicos tecnológicos y sus impactos o no en las transformaciones de las realidades. En la actualidad no estamos hablando ya del Plan Argentina Innovadora 2020, estamos hablando en plena construcción de lo que es el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que lo lleva a cabo el área de políticas públicas de Diego Hurtado en el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Algo para destacar, ¿sí? Perdón, ¿Sí? Unos 3 minutos te quedan más o menos, 3, Uy, 4 bueno. minutos para cerrar. Bueno, una cosa para destacar de ese Plan Argentina Innovadora 2020 era que todo se orientó hacia los núcleos socioproductivos en relación a esto de ver el sector agroindustrial. Bueno, tuvo bastantes críticas el Plan Argentina Innovadora, sobre todo en la parte metodológica. Hoy el Plan 2030 recupera algunos aprendizajes de esa construcción, pero reemplaza la cuestión de los núcleos socioproductivos por el de las agendas territoriales. Y todo lo que eso implica, no solo en términos de lenguaje, ¿no? Porque a mí me gusta siempre recordar que en el lenguaje está la ideología, entonces no es menor que partimos de los núcleos socioproductivos a la construcción de las agendas territoriales. Y la importancia que tiene, también lo mencionaba Claudio, esa construcción de agendas
en la federalización de los conocimientos, ¿no? En lo que son las políticas públicas de federalización. Esta federalización que durante mucho tiempo se entendió casi exclusivamente como una descentralización de la toma de decisiones. Hoy podemos decir que además de la descentralización en la toma de decisiones, que a su vez se repiten en distintos centros y periferias, porque Buenos Aires es un centro, pero uno podría decir que Santa Rosa es otro centro, de múltiples periferias, parte, digamos, de lo que tiene que ver con el abordaje de la federalización se centra en la reducción de las asimetrías. Uno de los instrumentos de política que viene de alguna manera a intervenir sobre lo que es la reducción de las asimetrías y en parte ver cómo ponemos en una doble circulación el tema de las agendas territoriales, tiene que ver con la sanción reciente, en marzo de 2021 se publica en el Boletín Oficial, sobre la cantidad de recursos que las provincias van a poder destinar, y también los organismos de ciencia y tecnología. No me voy a meter en las particularidades de la ley, pero básicamente va en la misma línea del intento de reducir asimetrías y de descentralizar. Este es un ejemplo de cómo se están construyendo las agendas. La mayoría de las 24 jurisdicciones ya la tenemos casi construida, La Pampa la tiene propuesta, son distintas instancias de construcción, que tienen que ver con los modelos de desarrollos locales, también articulados con los modelos de desarrollo nacional, y también, insisto, podemos revisar de qué hablamos cuando hablamos de desarrollo, pero para poner en común, estas agendas tienen, por un lado, vectores o principios rectores, los pilares que orientan esa gestión, los vectores del desarrollo social, productivo y ambiental, y las estrategias para el desarrollo de los vectores. Por supuesto que incluye perspectiva de género y diversidades, como una condición casi sine qua non que cada jurisdicción puede profundizar o no en cada uno de los vectores. Voy a pasar rápido porque no me queda tiempo, pero tiene que ver con esto de qué tipo, digamos, de ciencia y tecnología o qué políticas han impactado o impactan en las distintas instituciones. El Estatuto del CONICET es del año 73, y ha pasado por, hablaba antes de iniciar esta charla, que venía de una presentación donde se está revisando la noción de trayectoria y en función de los procesos de evaluación, porque eso tiene que ver con parte de las políticas que se han tomado, pero también con lo que a partir de la década del 80 se buscaba, que era algo de lo que mencionaba Claudio, que era que se buscaban los impactos, o la ciencia útil, decía Cecilia. Y hoy estamos en condiciones de decir que otra vez, de manera pendular, podríamos estar hacia el interior de la producción de conocimientos impactados por distintas políticas que, por un lado, propenden hacia la investigación orientada por la curiosidad, y por el otro lado, la investigación orientada hacia la resolución de problemas. Acá un breve pasaje de cómo ese tipo de decisiones o cómo ese tipo de posiciones van a impactar también en las dinámicas y en las prácticas de quienes producen conocimiento, sea por la elección del tema, la consideración del contexto, la manera en cómo se articulan los grupos, la carrera de investigadores e investigadoras, o sea, el inicio, el ingreso, la permanencia y cuando se sale. Y este concepto al final, digamos que busca el abordaje multi-interdisciplinar, tan difícil a veces de conseguir, porque tenemos culturas organizacionales, culturas en general, que hay que desandar, constructos culturales que hay que desandar, porque llegar a la ciencia abierta es todo un desafío que tiene que ver con incluso cuestiones personales, subjetividades y demás. Esta es la propuesta, y me voy a ir muy lejos, pero la dejo como para revisar, ¿no? Si tenemos que encontrar como estas misiones relevantes en el ejercicio de la práctica de producir conocimientos para tomar decisiones de políticas públicas, a mí me gustaría hacer una propuesta de distinguir lo que es, por un lado, producir el ejercicio de la producción de conocimiento, la práctica, por el otro lado, lo que significa gestionar esos espacios o esos ámbitos donde se produce conocimiento. Señores y señoras investigadores, a veces en lugares de gestión, no necesariamente se acoplan, digamos, a distintas dinámicas, tanto de política institucional como de política de Estado o de gobierno, a gerenciar lo que es la producción de conocimiento, y por último, y no menor, la comunicación pública de lo que tiene que ver con esa producción de conocimiento. En términos técnicos sería el cuadro de la derecha,
donde iríamos más por las perspectivas geopolíticas y las epistemológicas, pero no viene al caso. Esto es lo último que quiero decir. Si tenemos que construir agendas que tienen que ver con la importancia de poner en valor los territorios, si tiene que ver con el conocimiento como transformador de realidades, si tiene que ver con poder acceder a la toma de decisiones donde las ciencias y las tecnologías sean transformadores, pero para muchos y muchas y para mejor, digamos, ¿no? ¿Y qué implica ese mejor? ¿Cómo poner en valor eso de lo mejor? ¿Qué lugar tiene el género? ¿Qué lugar tiene lo ambiental? ¿Qué lugar tienen las dinámicas territoriales? Entonces, si estas ciencias no siempre tuvieron un carácter público, ¿cómo hacemos para trabajar con el concepto de ciencia abierta, con el concepto del conocimiento como un bien social, como un bien público, como un bien común, asociado al desarrollo social en el marco de la sostenibilidad? Solamente apelar, digamos, a un repensamiento crítico. Yo puedo poner a disposición esta presentación sin ningún problema, y la construcción de las agendas territoriales compartidas como político de Estado que contribuyan a alcanzar parte de las metas que proponen esos objetivos. Abordarlo desde las interrelaciones, porque muchas veces, y lo escuchamos en las instituciones productoras de conocimiento, qué bueno que está mirarnos, pero el mirarnos no es solo para adentro, también es un mirarnos en relación con. Entonces, esto de las interrelaciones tiene que ser entendido también como el conocimiento científico-tecnológico como un asunto político. Y este es el final, porque diseñar políticas del tipo que sea significa construir y operativizar agendas comunes que contribuyan de vuelta con este modelo de mundo, de continente y de país socialmente justo, ambientalmente sostenible, económicamente viable, tecnológicamente soberano. Entonces, hay que construir agendas donde no son estamentos separados, ¿no? Sino que tenemos que buscar estas miradas situadas que agarren, enlacen, interrelacionen lo global con lo local y puedan dar respuestas no solo a esta ciencia por curiosidad, sino también a esta ciencia y esta tecnología transformadora de realidades para muchos y para mejor. Bueno, perdón por el tiempo que me fui, me pasé, digamos. Muchas gracias, Luz. Perdón yo por estar en ese lugar de correrlas y correrlos con el tiempo, pero bueno, nos interesa, las tres presentaciones fueron muy ricas, así que muchísimas gracias. Y ahora sí, dejamos el espacio, ahí María Silvia recién preguntaba si pueden formularlas por el chat, pueden activar sus micrófonos y hacerlo más rápidamente, o escribirlas y nosotros las leemos, preguntas, intervenciones, adelante. Bueno, si querés, perfecto, bueno, adelante. No sé si empiezo entonces. Sí, bueno, sí, muchas adelante. gracias desde ya, felicitaciones a los tres expositores. La verdad que fue muy interesante este registro que tienen, que en parte plantea cuestiones diferentes, pero también coinciden en muchas de los planteos. Y yo quería preguntarle a los tres, pero también fundamentalmente a Luz, ¿cómo se gestionaría una agenda científica donde los actores no están definitivamente todos de acuerdo? Algo de esto dijo ya Cecilia, me parece, en relación, por ejemplo, cómo algunos actores están llamados a integrar las políticas y a definirlas y otros no. En el caso de La Pampa me parece que hay dos conjuntos bien separados en relación con la temática que ustedes trabajan, ¿no es cierto? Por un lado el desarrollo productivo y por el otro lado la conservación medioambiental, y no es tan fácil que ambos se complementen. Digo, es el desafío que no se complementen. ¿Cómo hacerlo? Esa es la pregunta. Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. ¿Alguien más? Manos levantadas no veo, pero pueden activar su micrófono. Andrea. Sí, yo tengo un comentario que por ahí acompaña la pregunta de Vivi, y es una pregunta un poco más general a los tres, porque efectivamente hay puntos en común sobre las políticas públicas, sobre las instituciones, sobre las diferentes conceptualizaciones y
más allá de que Luz nos propone esta pendularidad entre las políticas, mi pregunta crítica es cuál es el rol de los actores, ¿no? Y básicamente, como está discutiendo mucho en el desarrollo, esta interrelación, si es el Estado, bueno, los que tienen que innovar, es una buena relación entre los privados y los públicos. ¿Cómo lo ven ustedes desde una perspectiva histórica y por ahí se está encarando desde la actualidad, ¿no? Este debate, más allá de las políticas públicas, de la construcción de la ciencia, esta interrelación de los actores. Gracias, Andrea. ¿Más preguntas, comentarios? Bueno, mientras alguien más se anima, yo tengo en realidad preguntas para los tres casos. Algunas son más generales. En el caso de Cecilia, la pregunta está bastante en consonancia con lo que planteaba Andrea, pero por ahí la mía la puntualizo un poquitito más. ¿Cómo ves la situación actual, ¿sí? Los actores en la actualidad que reclaman en torno a la agenda vinculada con el INTA, con las iniciativas desde el INTA? Porque vos decías ahí, bueno, la agricultura familiar o los sectores que nuclean la agricultura familiar claramente no tienen voz. Pero ¿cómo ves en términos generales a los actores en esa interacción con el INTA y marcando aspectos de la agenda, cuestionándolas, revisándolas, etcétera, etcétera? Y otro punto que quizá engloba a la presentación de Cecilia y de Claudio también, tiene que ver con qué herramientas tenemos desde las ciencias sociales, quizá también las humanidades, para pensar el despliegue de ciencia y tecnología, ya sea orientada al agro, a la industria, en el largo plazo, ¿no? Porque, bueno, conocemos, Cecilia, tus investigaciones. Hoy también mencionaba Luz al inicio que te había leído cuando ella trabajaba en el INTA, también perfectamente puede hablar de este tema Luz, pero digo, ¿qué herramientas tenemos para pensar el largo plazo? Más que nada porque Claudio identificaba antecedentes del INTI, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo llega al INTI una situación previa, rastreaba los años 40, pero me parece que todavía faltan muchas discusiones desde las ciencias sociales para pensar la innovación agropecuaria y la innovación industrial, pero en el largo plazo, ¿no? Con sus rupturas y sus continuidades. Y finalmente, para Luz, concretamente, respecto de las agendas territoriales, para no superponerme con lo que preguntaba María Silvia, respecto de las agendas territoriales, y ahí veía que compartías en la presentación un texto de Oxlack y O'Donnell, que sospecho es el clásico texto de inicios de los 80, que fue reeditado por la revista Redes a mediados de los 90, y retomabas la idea de la cuestión, ¿no? La cuestión como un punto clave, un concepto en su caso. Y ahí preguntarte, bueno, recientemente se creó, para quienes no son pampeanas o pampeanos, el Polo Científico-Tecnológico en General Pico. Recientemente, digo, hace unos meses. ¿Qué elementos, qué actores intervinieron marcando agenda, digamos, y poniendo diferentes cuestiones en el tapete para pensar en este tipo de iniciativas políticas y de crear, digamos, concreciones institucionales, ¿no? Eso. Muchísimas gracias por las presentaciones. ¿Alguna otra pregunta, comentario? En el chat no veo nada, pero pueden activar los micrófonos y No sé formular. quién empieza, Fede, si querés Sí, dar el... si quieren, podemos seguir el mismo orden de presentaciones y retomamos con Cecilia, Claudio y vos. Bueno, en todo caso, pueden empezar y si se les ocurre alguna otra pregunta, la dejan en el chat y yo la recupero. Bueno, Cecilia, adelante. gracias de nuevo, primero por abrir la posibilidad del intercambio en este espacio, agradecer la invitación y las preguntas. Voy a tratar de responder todas, si me olvido de algo me avisan, tal vez voy a unificar algunas. Voy a empezar con esto de cómo se gestiona el disenso, ¿no? Que estaba, creo que María Silvia, fue tu pregunta. Y que además pegado a eso venía la cuestión dicotómica del desarrollo productivo por un lado y la conservación
bueno, podríamos ver, ¿no? Por otro. Y ahí un poco a lo que trataba de apuntar la presentación o el intercambio que yo traje para hoy tenía que ver con, digamos, si partimos del piso común, que para las humanidades y las ciencias sociales es como una obviedad casi a esta altura, después de mucha bibliografía que lo ha trabajado, pero que no pasa lo mismo muchas veces cuando miramos cómo aparece eso o en la gestión o inclusive en los discursos, ¿no? Pero digo, si partimos de la base de que cualquier producción de conocimiento tiene implicancias, es una práctica social y tiene implicancias políticas, económicas, culturales, ¿no? Entonces ahí, para mí, no, como lo pienso yo, como lo estoy pensando, no tiene tanto que ver con cómo se genera un consenso entre intereses a veces contrapuestos, sino con explicitar cuáles son esas implicancias y cuáles vamos a elegir y por qué, ¿no? Y seguramente en esa elección dejaremos algunos intereses afuera, consideraremos que algunos son más válidos que otros por tal y cual razón. Entonces, para mí el desafío tiene más que ver, sobre todo si lo pensamos desde las agendas de las políticas, digamos, científicas, no desde cualquier espacio, sino desde ámbitos estatales, bueno, con cómo se explicitan justamente esos criterios, y por eso también me refería a las voces. Eso por un lado. Y por otro, repensar también esas dicotomías, ¿no? Porque, digo, hoy en día estamos hablando de la desigualdad social, los últimos números que tenemos de pobreza y de indigencia en nuestro país no están disociados digamos, de la matriz productiva general, ¿no? O del esquema económico. Entonces, digo, pensar lo ambiental no es pensar solamente en términos de conservación o en términos de... sino que también tiene que ver con pensar justamente cuáles son las razones estructurales que generan determinados esquemas más predatorios, de qué forma esos esquemas socializan o no los costos ambientales y sociales y no socializan las ganancias. Bueno, es una discusión muy amplia, pero en todo caso me parece que vale la pena como tratar de ver en qué medida esos ámbitos que a veces se presentan por separado, ¿no? Porque por ahí podemos discutir las políticas de ambiente, las políticas de ciencia, y van por otro lado las políticas de acceso a la tierra. Por supuesto que analíticamente y en abstracto, y en términos de financiamiento, tiene que haber carteras separadas, pero la realidad es que esa discusión, creo yo, que es mucho más estructural y más histórica, digamos, en relación al peso que cumple este sector en nuestro país, y que entonces discutir cómo se gestiona ese disenso y cómo intervienen las políticas y qué desarrollo queremos es también discutir la matriz productiva argentina, ¿no? Inevitablemente. En relación a esto y a la pregunta por el rol de los actores, bueno, también está cómo pensamos el Estado, ¿no? Del cual la mayoría de los que estamos acá y las que estamos acá somos parte y trabajamos en instituciones estatales, con lo cual ahí también es una pelota que nos queda adentro, ¿no? Que tiene que ver con el Estado como una arena en disputa, el Estado con su heterogeneidad, el Estado con sus limitaciones, con sus inercias, digo, más allá de las teorías del Estado, que son un montón y muy sólidas y profundas, bueno, cuando uno piensa esas prácticas, también tiene que ver con pensar esa heterogeneidad y las asimetrías que tiene, ¿no? Porque, por ejemplo, Luz lo sabrá mejor que yo, podríamos pensar que hay tantos INTAs casi como estaciones experimentales o como agencias de extensión rural, ¿no? No hay un INTA. Sin embargo, la manera en la que digamos, los pesos a veces de decisiones, bueno, no son iguales, y también me parece interesante esto que traía Luz de diferenciar las políticas, que por supuesto no es lo mismo cuando hacemos un estudio de caso, cuando miramos o pensamos o trabajamos en un espacio institucional específico de las políticas nacionales, ¿no? Hay también condiciones y limitaciones para el accionar. Estaba la pregunta, Federico, en relación a, bueno, al INTA, ¿no? A cómo veo actualmente el INTA. A mí me parece que hay ahí, digo, viene habiendo, ¿no? Digo, qué sé yo, durante el macrismo avanzó el recorte a determinados sectores dentro del INTA, no casualmente cuáles fueron esos los que estuvieron más recortados.
me parece que hay un intento de una discusión al interior por problematizar estas cuestiones, inclusive la propia organización del Consejo Directivo, digamos, estas cuestiones de las que estamos hablando, pero bueno, se pega un poquito a lo anterior. El INTA es un organismo que de alguna manera es un brazo de la política agropecuaria nacional, con lo cual en la medida en la que no haya allí, o en la medida en la que aparezcan como en forma muy encapsulada, digamos, si tenemos políticas de agroecología, políticas de agricultura familiar, secretarías, planes, pero no hay un diálogo, digamos, una revisión estructural de fondo, bueno, sería como mucho pedirle al INTA que pudiera saldar eso, creo. Me parece que hay tensiones, que hay intentos de revisión y que también hay limitaciones que son más estructurales. Y termino con, si me olvidé de algo, perdón, con la cuestión del largo plazo y la pregunta por la innovación y por quienes participan, y de nuevo, ¿no? Ahí me parece que es necesario como tratar de conectar eslabones que tal vez aparecen como disociados. Porque les doy un ejemplo como muy concreto, en algo que pues, mañana tengo que ir a una actividad en un conversatorio en Pergamino, que tiene en plena zona núcleo, una de las tierras más fértiles de la Argentina. Una de las problemáticas que hay en Pergamino tiene que ver con la contaminación por plaguicidas en el agua. Estamos hablando de nuevo, ¿no? Plena zona núcleo, agua que legalmente ya se ha planteado que no puede ser consumida por la población por el nivel de plaguicidas que tiene. Por supuesto, estamos hablando de algo mucho más general que un caso puntual de una localidad. Ahora, si miramos qué disposiciones a nivel estatal son las que deberían estar regulando la cuestión, encontramos cosas como que en el Código Alimentario Argentino, el capítulo sobre agua potable tiene un listado de plaguicidas que no incorpora los plaguicidas que están en uso en el campo. O encontramos que solamente en la provincia de Buenos Aires hay una treintena de causas judiciales por las mismas problemáticas de contaminación por plaguicidas, y al mismo tiempo no hay disposiciones nacionales en torno a cómo se establecen esas prácticas, ¿no? Cada localidad puede determinar, por ejemplo, las distancias a las fumigaciones. Estas dos cosas muy puntuales, que aparentemente nada tienen que ver con pensar la ciencia, el desarrollo y el largo plazo, también nos hablan de qué forma aparecen en distintos dispositivos institucionales, jurídicos, regulatorios, estatales, cuestiones que hacen a el desarrollo productivo. Si somos un país de base agrícola de forma histórica y si en las últimas décadas hemos intensificado en forma exponencial esta forma de producir, bueno, pareciera ser que si tenemos digamos, ese nivel de baches en nuestra regulación, en nuestros dispositivos regulatorios, para poder pensar cómo incorporamos a los actores, cómo pensamos una ciencia que articule la resolución de problemas productivos con una mirada a largo plazo, también se debería discutir qué lugar ocupan los conocimientos, los enfoques y las voces en todos los entramados institucionales que hacen, en este caso, a la producción del agro, pero podríamos hablar de cualquier otro, ¿no? Pero bueno, nada, dejo lugar a los y las colegas. Bueno, muchas gracias Cecilia. Claudio, le dejamos. Bueno, yo voy a ser más breve en parte porque ignoro muchas de las cosas que preguntaron. Me parece que tanto Cecilia como Luz tienen mucho más para decir de estas cuestiones que son fundamentales. Solo voy a retomar una cuestión que mencionó Luz, que es la pendularidad de las políticas públicas y particularmente en el caso de la política científica tecnológica sería verdaderamente trágico para la Argentina, ¿no? En el marco ya de una pendularidad constante de los enfoques macroeconómicos y demás que se han expresado en los últimos tiempos, por lo tanto celebro que se esté pensando en un plan científico y tecnológico, aún en un contexto de emergencia, como es el contexto de una crisis mundial, una crisis COVID, ¿no? Por lo tanto, creo fundamentalmente, volviendo al esquema, al famoso triángulo de Sábato, no me quedé en el tiempo, pero creo que todavía sigue siendo consistente si le agregamos además otras cuestiones vinculadas a la participación de diferentes actores sociales y demás. Creo que eso requiere de políticas de largo plazo y hay que encontrar alguna manera, y la Argentina debería encontrar alguna manera de
tenés un consenso mínimo para formular y mantener políticas científicas y tecnológicas de largo plazo, ¿verdad? Si no, estamos en un problema. Con respecto a las otras cuestiones, digo, mucho de la exposición estuvo vinculada, lo aclaro, digamos, porque me parece que es pertinente aclararlo, al modelo sustitutivo de importaciones. Nada de eso tenía, digamos, ningún intento de proponer una vuelta hacia ese modelo, ni mucho menos. Creo que conocemos bastante poco en términos históricos, y aquí creo que es todo un campo para explorar, desde la historiografía sobre esas vinculaciones entre ciencia y técnica, el papel de los actores en el largo plazo, en diferentes momentos del desarrollo industrial argentino. Me parece que conocemos muy poco. Lo que conocemos es un poco el interés de los economistas y un poco menos de los ingenieros que han analizado esta cuestión seguramente con otros intereses inmediatos. Me parece que son temas que deberíamos ponerlos en las agendas. Probablemente no sea, retomo acá a Cecilia, probablemente no sea casual que el INTA conozcamos mucho menos, dado que nuestro país ha mostrado una mayor capacidad, digamos, del sector agrario pampeano, particularmente de transformación que el sector industrial, pero me parece que hay una cuestión de investigación, sobre todo, de un esfuerzo que debemos hacer desde la historia, de la sociología, de la economía, para conocer ese pasado. Finalmente y brevemente, a mí me parece que para gestionar agendas de cualquier tipo, incluyo las científicas, pero acá solo como opinión, y los especialistas me dirán si estoy en lo cierto, necesitamos crear más espacios dentro del Estado para comunicar actores. Bueno, los consensos surgirán simplemente de la participación de esos actores. Yo sé que debe ser mucho más difícil que la enunciación, pero me parece que se requiere de una mayor, digamos, integración de los actores económicos, sociales y demás a la gestión de las políticas públicas en general, y particularmente la política científica y tecnológica, que ya existe, obviamente. Bueno, aquí. Bueno, tomo yo la ronda, digamos. Voy primero con lo que preguntaba Didi y con esta situación que Cecilia propuso como cómo gestionar el disenso. Yo creo que cuando uno habla de disenso ya está implícito que hay distintos tipos de intereses que no necesariamente van a dialogar, o porque van a estar todo el tiempo en tensión. Entonces, si tuviera que ponerles palabras a ese proceso, diría diálogo, debate, consenso, y generalmente nos quedamos en el consenso y no pasamos a la otra instancia, que podríamos llegar a definirlo como la concordia, ¿no? Como esta cosa de nos ponemos de acuerdo, tenemos algo, definimos ese algo en común y avanzamos sobre ese algo común. Somos personas atravesados por todo tipo por subjetividades, y generalmente lo más difícil es encontrar los espacios para el diálogo, los espacios para el debate, que no sea solamente, que sea un debate en principio, y luego pasar a la instancia de los acuerdos. Yo creo que una de las maneras, por lo menos que intentamos practicar en distintas instancias, es cambiar la pregunta, ¿no? Porque muchas veces llegamos a estos espacios o llegamos a estas mesas preguntándonos qué podemos ganar, qué me voy a llevar, qué voy a sumar a lo que estoy haciendo, a lo que estoy proponiendo. Y además de hacer esa pregunta, creo que la que no siempre aparece es qué podemos aportar. Entonces, y a su vez está asociado a la pregunta que hacía Federico, que tenía que ver con el polo, de cómo se llega procesualmente a pensar en herramientas, instrumentos, porque en realidad el polo tecnológico es una forma, pero que en realidad el énfasis está puesto en otra cosa, y ahora lo retomo. Entonces, yo creo que gestionar el disenso también tiene que ver con las personas, que a su vez evidencia crisis de otros tipos, ¿no? Crisis de institucionalidades, crisis de legitimidades,
crisis de representatividades, espacios, por ejemplo, para discutir aplicación de producción de conocimiento científico-tecnológico son los que habitualmente se conocen como consejos, ¿no? Consejos, directorios, distintas figuras. Y ahí hay grandes problemas de representatividad para discutir agendas, ¿no? Son representativos de los sectores quienes se sientan en esas sillas. Hay infinitos ejemplos y experiencias, digamos, donde en algunos casos sí, la representación está legitimada, y en otros casos es alguien que está sentado en algún lugar, pero no necesariamente representa o da cuenta de su representatividad. Y de vuelta, yo me gusta poner ejemplos extremos, pero para marcar todo lo que cabe en el medio, digamos, de esas posiciones que parecieran polares. Entonces, yo creo que es un ejercicio que hay que hacer, el intentar cambiar las preguntas para saber qué puedo aportar, y en función de eso, a llegar a la conclusión de que no voy a hacer más de lo mismo. Cuando me siento en mesas de consenso, no voy a hacer más de lo mismo, voy a tratar de trabajar con otros y con otras, de buscar otro tipo de acuerdos, que en la mayoría de los casos, cuando hablamos de política, son definiciones de tipo político, entonces son aportes en ese mismo sentido. Y ahí empiezan a tensionarse otras instancias, otras aristas, otras dimensiones, porque empiezan a aparecer, por ejemplo, quienes son defensores o defensoras a ultranza de esto que marcaba como la cientificación de la política o la politización de las ciencias, ¿no? Entonces se empiezan como a mezclar, a desvirtuar algunas discusiones, porque entran a jugar las propias posiciones personales. Eso por un lado. Por el otro lado, cuando hablábamos del INTA, ¿no? Y Cecilia decía, yo tengo licencia en el INTA por un tiempo, por cargo de mayor jerarquía, y tuve la posibilidad en lo personal, no me gusta ser autorreferencial, pero vale la aclaración, de haber sido parte del INTA de Castelar, donde no hay necesariamente productores y productoras, donde hay ciertos conceptos, Cecilia hablaba de la agroecología, que durante muchísimo tiempo estuvieron vedados, y también tuve la enorme posibilidad de trabajar con un grupo, una cooperativa de floricultores de Florencio Varela, y trabajar en la estación experimental de Anguil, que es otra dimensión de lo agropecuario, de lo agroindustrial, porque voy por lo extensivo, voy por otro tipo de experiencias, digamos. Y además ser mujer y de las ciencias sociales. Entonces, con todo lo que eso implica en un instituto como el INTA, ¿no? Donde esto que marcaba Cecilia de la diversidad que contiene el INTA, y que generalmente cuando, estoy generalizando con lo que eso implica, cuando uno habla de instituciones como el INTA, Federico tiene bastante puesto en términos de estudio sobre el INTA por estos lares, cuando uno habla del INTA o escucha hablar del INTA a nivel nacional, muchas veces la referencia es al INTA de Castelar, porque en el INTA de Castelar todo es grande, ¿no? Grandes son los presupuestos, grandes son los equipos, grandes son los laboratorios, grandes son los convenios de vinculación, los de transferencia, las patentes, ahí pasan cosas grandes. Entonces, a veces hay que poder distinguir, y yo siempre me gusta no pensarlo desde el INTA, sino pensar al INTA desde las territorialidades, porque entonces ahí, no solamente digo, no pensar al INTA desde el INTA, sino desde la territorialidad. Una agencia de extensión en un lugar pequeño puede ser absolutamente transformador, mucho más que algún producto o algún impacto que se genera desde un centro como Castelar, que tal vez es para cierta élite y un cierto sector, y en todo caso solo para entendidos. Entonces, este doble juego de poder pensar lo institucional como institución, pero también la institución desde lo territorial, desde las dinámicas sociales y culturales donde esa institución está presente. Lo mismo cuando uno habla del CONICET o cuando habla de estas grandes estructuras productoras de conocimiento a nivel nacional. Entonces, y ahí sí creo que era Claudio el que decía esto de la posibilidad de ampliar a otros actores sociales. Yo creo que muchas veces es dificultoso. A mí me ha tocado en consejos de ciencia y tecnología, consejos provinciales, preguntarles a los actores quienes se consideran parte de un sistema científico-tecnológico, y aparecen los actores tradicionales, el INTA, el INTI, con suerte el INTI, el CONICET, algún que otro investigador de una universidad por ahí,
pero la parte productiva, o en esto de buscar la articulación público-privada y el triángulo de Sábato, que yo también, no sé si atraso, pero también lo rescato, porque creo que mucho de la explicación cuando uno se pregunta esto de lo público con lo privado y los sistemas dialogando y el rol del Estado, tienen que ver, irremediablemente tenemos que volver, tal vez para partir hacia otra figura, pero tenemos que volver al triángulo de Sábato, ¿no? Y revisar ese triángulo en los distintos contextos y en las distintas dinámicas. Voy con el polo y cierro porque si no monopolizo la palabra. Cuando se empezó a mirar el lugar de la ciencia y la tecnología en la agenda pública de la provincia, porque no estaba fortalecido y nuestro sistema provincial es débil en términos de sistema científico-tecnológico, y había que fortalecerlo, y sabíamos que cuando uno trabaja con producción de conocimiento no es algo que sucede de un día para el otro, pedimos ayuda. ¿A dónde pedimos ayuda? A lo que en ese momento se podía recurrir, que era algo rápido, de manera integral, y que tenían cierta experiencia porque se venía repitiendo el mismo ejercicio, sobre todo en la Patagonia, que es el CIECTIC, ¿no? el Centro de Estudios Interdisciplinarios que está en el MinSIT, con Fernando Porta a la cabeza y su equipo. Entonces empezamos a trabajar haciendo entrevistas, toda una metodología, año y más de trabajo en distintas territorialidades de la provincia, con distintas instancias, con contrapartes locales de coordinación de esas actividades y a su vez apoyándonos metodológicamente en Buenos Aires. Y a partir de ese trabajo se sacaron lineamientos que proponían modelos de desarrollo según las características de la provincia. Lo voy a decir groseramente y de una manera muy rápida, parecía que se podía hacer algún tipo de extrapolación con el modelo de desarrollo de Australia, un modelo basado en los recursos naturales, pero con un gran signo, ¿no? Por distintos motivos, por las cuestiones ambientales, por las cuestiones de impacto de diferente tipo, por las escalas de lo que había, por vacancias y oportunidades de distinto tipo. Entonces, estaba dando vuelta todo el tiempo esto de cómo agregarle valor a la producción primaria y por el otro lado, diversificar esa matriz, que en el caso de La Pampa es una matriz productora de algunos alimentos, no de muchos, y a escalas pequeñas porque incluso en ciencia y tecnología a nosotros nos cuesta aplicar a instrumentos que, por ejemplo, están pensados para otras escalas, y eso no significa que no tenemos nada por aportar. Tal vez lo que nos cuesta es encontrar las escalas y las dimensiones de estos lugares a donde a veces tenemos que recurrir, digamos, o debemos recurrir. Con ese modelo de desarrollo identificado empezamos a ver un trabajo de prospectiva, si se quiere, que tampoco es fácil y que necesitamos también ayuda para poder hacerlo, hacia dónde podíamos empezar a tomar algunas decisiones. Entonces, el polo venía como figura, como medio, no como fin, el polo es un medio para otro fin en todo caso, era la figura que nos permitía hacer eso, agregar valor por un lado y diversificar, fundamentado en el triángulo de Sábato, porque por un lado está la pata privada, tenemos un centro interinstitucional que ahí nos ponemos de acuerdo o hacemos el ejercicio, hicimos durante 1 año y medio este ejercicio de gestionar el disenso, se consiguió, que entonces ahí, digamos, está la pata del sistema científico-tecnológico y sobre todo empezar a definir planes, programas y demás que van a estar en el marco de algo que es mayor y que quiero resaltarlo, que es la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación, que permite de alguna manera generar distintos instrumentos que van a venir a fortalecer todo lo que suceda en este modelo, digamos, de poder agregarle valor, pero a su vez de que genere arraigo, de que genere empleo, de que pueda incidir de manera transversal en otras cuestiones que exceden a la dimensión netamente productivista, ¿no? Que los chicos de La Pampa y las chicas de La Pampa puedan volver a su provincia si se quedaron afuera, que puedan no irse, que puedan encontrar una oportunidad diferente a la oferta que hay. Ahora hay una convocatoria, aplicamos a proyectos especiales por provincia en el CONICET, porque la idea es poder trabajar con vacancias a mediano y largo plazo. Bueno, una serie de decisiones estratégicas que tienen que ver con la planificación y con la prospectiva. Entonces, en el polo se conjugan muchas cosas de política pública, muchas dimensiones de la política pública, pero que todo, y con esto termino, nunca es o.
Nunca es para esto o lo otro. Es para esto, lo otro, y también esto y esto y esto y esto dentro de los marcos de posibilidades que nos da una provincia como la nuestra, ¿no? Y esto me parece importante, el valor del trabajo de la historia, porque sin ese trabajo de la historia yo no puedo posicionarme nunca en el presente para diseñar políticas y mucho menos proyectar hacia el futuro. Entonces, eso me interesa, digamos, lo fundamental, la importancia de poder mirar para no repetir incluso, pero también para alimentar lo que se proponga hacia adelante, ¿no? Ahí quedo. Bueno, muchas gracias a Claudio, Cecilia, Luz, por sus respuestas. No sé si hay más preguntas. A mí me surgen más preguntas, pero no quiero monopolizar la palabra, ni tampoco excedernos con el tiempo que habíamos pautado con quienes exponían, pero si hay alguna otra pregunta, comentario. Bueno, entonces, si les parece, damos por concluido este tercer conversatorio. Ahí veo comentarios de felicitaciones por las exposiciones. La verdad yo me sumo a esas felicitaciones. Creo que el diálogo fue interesante y fue fructífero. Quedan sin duda preguntas, temas para tocar, para dialogar, intercambiar, pero bueno, vamos a cumplir más o menos con el horario de 1 hora y media que les habíamos dicho. Y de nuevo agradecerles, no solo a quienes expusieron, sino también a todas y todos los que se sumaron a la actividad. Y los invitamos, por Gracias. supuesto. Hasta luego, Andrea, saludos. ya te dejo la palabra, Andrea, pero los invitamos a los conversatorios que siguen en este ciclo. Absolutamente. No, simplemente sumarme al agradecimiento, fue muy rico y bueno, ojalá podamos seguir encontrándonos para ir debatiendo estas cuestiones tan importantes para nuestra sociedad, ¿no? Creo que lo que más me gustó fue la diversidad de ángulos que fueron trayendo en las distintas intervenciones. Así que muchísimas gracias. Ese sería mi último mensaje. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, que a disposición. Muchas gracias. Gracias, Luz. Gracias, Cecilia. Muchas gracias a Y gracias, ustedes. Claudio.